Pulso Geopolítico. CAC Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Mientras Washington intensifica la presión sobre Vladimir Putin para que acepte ese objetivo que persigue Trump, que negocie el alto el fuego en Ucrania, el Kremlin responde, pero no lo está haciendo con gestos de distensión, como era de esperar, sino con demostraciones de fuerza, o por lo menos intentándolo. Moscú ha anunciado la prueba exitosa de un nuevo misil nuclear de propulsión atómica, el Burevestnik, un artefacto capaz, según ha dicho Vladimir Putin, de alcanzar cualquier punto del planeta y burlar todos los sistemas de defensa conocidos. Así lo vende el Kremlin. Más allá de que sea verdad o exageración, el mensaje es evidente. Rusia se siente capaz de seguir desafiando a su entorno. A estas alturas del conflicto, cuando la guerra ha entrado en el cuarto año, cuando las sanciones siguen estando ahí, ya casi va por 20 las rondas que llegan desde Europa, el Kremlin apuesta por la escalada retórica y tecnológica. Esa exhibición del Burevestnik, un misil con alcance ilimitado, según Rusia, con potencial, por otro lado, contaminante para quienes lo manejan, es la metáfora perfecta de la estrategia actual de poder ruso. Alimenta un cierto riesgo propio para Rusia, pero a su vez es un desafío límite que busca mantener viva la sensación de grandeza de esa Rusia que nunca se ha resignado Putin a aceptar que ya no es la que era durante el Imperio Soviético. Putin sabe, no obstante, que la presión de Estados Unidos, de la Casa Blanca, de Trump, se ha redoblado y que Trump no está nada contento con el hecho de que se le esté resistiendo este conflicto que prometió resolver en 24 horas. Los contactos se enfrían, se suspende sine die al menos ese encuentro de Budapest entre ambos líderes. El caso es que parece que Putin quiere dejar claro al presidente de Estados Unidos que no le puede imponer el ritmo de la paz, que tiene el control de las agresiones, de la escalada, de la guerra. Y esto, no hay que ser muy imaginativo, nos devuelve a retóricas y a equivalencias propias de la Guerra Fría. Es evidente, no obstante, que a diferencia de entonces, ahora mismo hay un cierto componente, tanto en el lado estadounidense como el ruso, de imprevisibilidad como herramienta estratégica, y eso es más que peligroso. Putin proyecta, o quiere hacerlo, la imagen de un líder que no se está dejando arrinconar, que va marcando los tiempos, que está dispuesto a utilizar todos los medios disponibles, los psicológicos, los convencionales, los híbridos, los nucleares, para demostrar que sigue siendo una potencia de primer orden y que el mundo tiene que respetarla tal y como es. Europa está siendo el campo de pruebas, el campo de batalla de toda esa deriva, tanto del campo de batalla real, lo tenemos en Ucrania, como en el resto de Europa, la parte híbrida. Sabotajes menores, operaciones de desinformación, drones sobrevolando infraestructuras, agentes desechables, incluso lobos solitarios que se supone que están actuando en algunos países de centro y este de Europa favorables a cambio de poco dinero a Rusia. El objetivo no es tanto en este caso destruir al enemigo como desgastarlo, dividirlo y hacer que esos países que son rivales ahora mismo de Rusia dentro del occidente europeo se sientan vulnerables. El caso es que Putin sigue dándonos una pregunta evidente. ¿Por qué sigue apostando por la escalada cuando todo parece que podía empujarle hacia la negociación, más teniendo en cuenta que el interlocutor válido ahora mismo, el que tiene capacidad para sentar a las partes a negociar, Estados Unidos ha tenido siempre una buena relación con él? Pues el hecho es que la economía rusa, la situación interna de Rusia no es la más boyante. Vive un equilibrio realmente artificial, porque se sostiene gracias a un flujo constante de ingresos energéticos que se intentan cercenar por el resto del mundo occidental al menos, y que se sostiene también por una movilización de la industria militar que se ha puesto en velocidad de crucero, y esa maquinaria engrasada militar está haciendo resistir a la economía rusa, es evidente, pero a costa de un empobrecimiento generalizado. Detener esa maquinaria bien engrasada de industria militar implicaría, por un lado,
reconocer los límites del proyecto de grandeza imperial de Putin, pero por otro supondría un problema económico, porque en gran parte la economía vive ahora mismo de esa inercia, y además un problema también incluso de legitimidad interna. Al final el Kremlin ahora mismo teme la paz, porque la prolongación del conflicto le permite al poder que ha instalado en el Kremlin posponer todas las respuestas a las preguntas que se haría una sociedad rusa en un momento de paz. ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tantas promesas incumplidas? ¿Qué futuro le espera a un país gigante con mucha riqueza, pero con cierta limitación demográfica y, como no, también en cuanto a estructura económica? El caso es que las señales de fatiga son visibles y ese desgaste es ahora mismo el enemigo de Putin. No es la OTAN. Él necesita mantener la narrativa de asedio, la idea de que Rusia está rodeada, amenazada, obligada a defenderse, porque eso hace que se mantenga el statu quo que él ha articulado en la realidad rusa actual. La prueba del Burevestnik es un gesto verdaderamente político, mucho más que militar. Es la escenificación de un desafío, un recordatorio de que Rusia sigue siendo una potencia nuclear temible. De hecho, es la que más ojivas nucleares sigue manteniendo a día de hoy y que además, en este momento, sigue siendo imprevisible. El caso es que cuanto más se debilite el poder del Kremlin, más va a tender ese entorno y ese círculo que rodea a Putin, él incluido, a reforzarlo en el ámbito simbólico, porque es lo que lo mantiene en el poder. Cuando los imperios perciben que su margen de maniobra se estrecha, siempre suelen reaccionar con agresividad. No hay más que ver el Japón de finales, principio del siglo XX, que empezó una miríada de guerras. No hay más que ver la Alemania de 2014, cuando no podía compensar el dominio del Imperio británico. Es un hecho que Rusia siente ahora mismo que el tiempo trabaja en su contra y por eso se exacerba su agresividad. El peligro es que la estrategia de Putin, en su lógica de escalada, no busca la victoria, busca la supervivencia, pero eso en sí mismo es inestable porque transforma cada movimiento en un pasito corto, pero peligroso, cada vez más hacia el abismo. ¿Quién nos puede garantizar que estamos libres de un error de cálculo? La seguridad global ahora mismo requiere asumir el riesgo del diálogo y eso tienen que hacérselo ver claramente a Vladimir Putin, incluso aunque no lo merezca por los muertos que ha puesto sobre la mesa, pero es la solución mejor para todos. Hacemos un alto en el camino, vamos a un momento de publicidad. A la vuelta, tiempo para afrontar la información geopolítica de la jornada, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es
Radio Intereconomía. Vamos ya con la información relevante de la jornada en geopolítica. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Milei gana las elecciones legislativas en Argentina. La política económica del presidente argentino ha tenido un fuerte espaldarazo con la contundente victoria de La Libertad Avanza, con lo que además se ha fortalecido la capacidad del gobierno para avanzar proyectos de ley que no logró sacar adelante en sus 2 primeros años. Donald Trump felicita a Milei por su aplastante victoria. En un mensaje en su red social, Trump ha asegurado que Milei está haciendo un trabajo excelente y el pueblo argentino, dice, ha justificado la confianza de Estados Unidos en él. Trump, quien por cierto se encuentra ya en Japón, donde inicia una visita oficial de 3 días que ha comenzado con una reunión con el emperador Naruhito y con la recién nombrada primera ministra nipona Sanae Takaichi. Se espera que su visita esté centrada en el comercio y la defensa. Antes, y en Kuala Lumpur, se ha reunido con el presidente brasileño. Tras su encuentro con Trump, Lula cree que pronto no habrá más problemas entre Estados Unidos y Brasil. El presidente brasileño se ha ofrecido además de interlocutor en la crisis entre Washington y Caracas. En Kuala Lumpur continúa, de hecho, la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Segunda jornada de reuniones, ya sea en la presencia de Donald Trump y en la que intervendrá el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El Kremlin justifica el lanzamiento de un misil de crucero de largo alcance. Asegura que busca garantizar la seguridad de Rusia ante el militarismo europeo, según el portavoz ruso Dmitry Peskov. Con este lanzamiento no hay nada que pueda o deba tensionar las relaciones entre Estados Unidos y Washington. Mientras en Gaza continúa la búsqueda de los cuerpos de los 13 rehenes asesinados en la franja. La búsqueda de los cuerpos de los 13 rehenes que quedan en Gaza continúa en las zonas bajo control militar israelí a lo largo de la franja, mientras Israel acusa a Hamas de incumplir su parte de alto el fuego por los retrasos en su entrega, y los islamistas denuncian los habituales tiroteos de las tropas contra la población que trata de volver a sus hogares. El huracán Melissa alcanza la categoría 5. Lo hace con vientos huracanados de 160 kilómetros por hora. La tormenta está afectando a las islas del Caribe, particularmente a Jamaica, Puerto Rico y Haití. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos espera que los vientos y las inundaciones empeoren en Jamaica a lo largo de este lunes. El Centro de Huracanes ha instado además a los residentes a permanecer en refugio, ya que se espera que en los próximos días se produzcan inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales en toda la región. Queremos ahondar en todas las informaciones relevantes de la geopolítica, Blanca. Vamos a ello. Casi por sorpresa, se podría decir, el presidente argentino Javier Milei ha ganado las elecciones legislativas en su país con el 41% de los votos. La Libertad Avanza, así es como se llama su partido, ha logrado una amplia victoria en los territorios más importantes del país y ha obtenido un inesperado triunfo en la provincia de Buenos Aires, histórico bastión del peronismo. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Pero vamos a ver qué supone esta victoria de Milei. Rubén Gil. La victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas de ayer domingo no es baladí. Le proporciona una mayor capacidad legislativa, supone un refuerzo de su legitimidad política, un mayor respaldo internacional y un impulso para su agenda económica liberal. Daniel Lacalle es economista. Y yo creo que es muy importante para Javier Milei porque le permite llevar a cabo sin ningún tipo de duda su proyecto reformista, ya con una amplia mayoría y con el respaldo incuestionable
de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Argentina. Estas elecciones de medio mandato se realizan cada 2 años y renuevan parcialmente las dos cámaras. El partido La Libertad Avanza contaba con solo 8 escaños en el Congreso y tras las elecciones de ayer ha obtenido 64. Sumados a los 28 que mantiene, tendrá un bloque de 92 legisladores. En el Senado, el gobierno de Milei ha ganado 13 escaños frente a los 6 del peronismo. Con estos números, los de Milei han conseguido el tercio que necesitan en el Congreso para blindar su proyecto. Por lo tanto, ahora vienen bajadas de impuestos, la limpieza del Banco Central tan urgente, viene también una reducción significativa del gasto político y, por supuesto, una desregulación que permite a la economía, ya ha permitido a la economía empezar a respirar, pero hay que seguir llevando a cabo esa labor increíble del señor Sturzenegger, ¿no? Los resultados obtenidos por Milei han sorprendido, ya que las encuestas auguraban una brecha menor con el peronismo. Su mayor logro ha sido reducir la inflación gracias a su severo plan de ajuste. La economía argentina estaba en depresión con 2 años consecutivos de caídas y está creciendo a prácticamente el 5%. Ha bajado la inflación del 25% mensual a menos del 3% mensual. Ha reducido la pobreza a los niveles del año 2020. Han mejorado los salarios reales y además la gente está viendo que los negocios, los pequeños comercios, las empresas están empezando a poder respirar. Estos resultados electorales son además una buena noticia para la Casa Blanca. Donald Trump ha felicitado a Milei por su aplastante victoria y por el trabajo excelente, ha dicho, que está haciendo. Para Trump, el pueblo argentino ha justificado la confianza de Estados Unidos en él. Actualmente se está negociando una línea de swap de divisas de unos 20.000 millones de dólares entre el Banco Central de Argentina y Estados Unidos para estabilizar el peso argentino. Washington contempla además la compra de bonos argentinos denominados en dólares y el otorgamiento de crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización de Divisas. La cooperación entre Estados Unidos y Argentina contempla también asistencia técnica, seguridad e intercambio educativo, mientras y en materia diplomática Estados Unidos y Argentina han acordado profundizar, ampliar y diversificar su relación bilateral. Y Donald Trump continúa su gira por el este asiático y llega a Japón. El presidente estadounidense viaja con la idea de llegar a acuerdos con sus socios comerciales y fortalecer la seguridad en la región del Pacífico. Y ha avanzado que pretende llegar a un consenso con Xi Jinping este jueves. Pablo Llanone. Vemos a un Trump conciliador con ganas de alcanzar tratados que rebajen las tensiones con sus socios comerciales del este asiático. Hoy en Japón se ha reunido con el emperador Naruhito. Mañana se verá con la nueva primera ministra Sanae Takaichi, a quien dice tener muchas ganas de conocer. Cuando conocerla, dice, he oído cosas fenomenales de ella. Ella era una gran amiga de Shinzo Abe, mi amigo, el ex primer ministro japonés. Complicidad que infunde calma a la recién nombrada líder nipona, que necesita reafirmar su mandato en minoría en medio de tensiones con Estados Unidos. Recordemos que este verano Washington acordó con Tokio reducir los aranceles del 25% al 15%, a cambio de que la isla nipona invirtiese 550.000 millones de dólares en Estados Unidos. Este último punto aún está en proceso de cumplimiento. Para aliviar las tensiones que esto pueda suscitar, la líder nipona está tratando de crear complicidad en el ámbito de la seguridad. El Pacífico es un pilar de la política exterior trumpiana y Sanae Takaichi es una férrea opositora al expansionismo chino y una simpatizante de la causa de Taiwán. Al respecto, Takaichi se ha comprometido a las vísperas de su encuentro con Trump a llegar al 2% de inversión del PIB en defensa, adelantando un año los objetivos estipulados y reafirmando así su postura contra el avance chino. Precisamente, la próxima parada de Trump será en Corea del Sur, donde tiene previsto reunirse con Xi Jinping para abordar un marco comercial confeccionado por el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y su homólogo chino. Se trata de un consenso previo común que ya cuenta con el visto bueno del presidente chino. Trump se muestra optimista al respecto. Vamos a tener una gran conversación, asegura. Tengo un gran respeto por el presidente Xi, me gusta mucho y creo que yo también le gusto a él y me respeta. Y creo que respeta mucho a nuestro país. Y vamos a tener, dice, creo que vamos a tener una transacción exitosa para ambos países.
Ninguna de las partes ha proporcionado detalles completos del acuerdo marco, pero se espera que dé salida a ese 100% de aranceles tras meses de fricciones. Estados Unidos restringiendo el acceso de más empresas chinas en la tecnología estadounidense y China, por su parte, intensificando sus controles de exportación sobre tierras raras. Esta reunión transcurrirá en paralelo a la cooperación económica Asia-Pacífico alojada en Corea del Sur. Aprovechando su estancia en este país, Trump tampoco descarta reunirse con Kim Jong-un. Parece estar dispuesto a ampliar su gira para verse con su homólogo norcoreano. Me encantaría reunirme con él si él quisiera. Me llevé muy bien con Kim Jong-un, me cayó muy bien y yo le caí bien. Si quiere vernos, estaré en Corea del Sur, ha dicho. Actitud, como vemos, conciliadora de Trump en esta gira por el este asiático. Durante el fin de semana se reunió en Kuala Lumpur con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo que esperaba alcanzar buenas relaciones con Washington en el corto plazo, tras meses de tensiones provocadas por el intervencionismo de Trump en el caso judicial contra Jair Bolsonaro. Y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se encuentran en un nivel mínimo. Así es como las ha calificado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien ha insistido en que Rusia sigue abierta a mejorar sus relaciones con la Casa Blanca. En rueda de prensa, Peskov ha subrayado además que el ensayo del misil de crucero de propulsión nuclear que Trump ha condenado es una manera de que Rusia garantice su propia seguridad, especialmente, ha dicho, en el contexto del sentimiento militarista europeo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que su país y los aliados de Ucrania trabajarán en un plan para un alto el fuego con Rusia en la próxima semana o 10 días. Aún así, Zelensky ha expresado dudas de que el presidente ruso esté dispuesto a aceptar dicho plan, ya que dice, hasta donde él sabe, la conversación entre Marco Rubio y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, no fue positiva. El presidente ucraniano ha asegurado además que Donald Trump está preocupado por la escalada de la guerra y cree que para presionar a Rusia las sanciones son una de las armas, aunque dice Zelensky, Ucrania necesita misiles de largo alcance. Y en la semana en la que se reúne la FED, que podría decidir una nueva bajada de los tipos de interés en Estados Unidos, Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, ha dejado en 5 la lista de candidatos a sustituir a Jerome Powell al frente de la FED. Gemma González. Aunque el mandato de Jerome Powell al frente de la FED no termina hasta mayo del próximo año, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya tiene perfilada su lista de candidatos a sustituirle. Entre los mejor colocados, Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos. Especialista en política fiscal, impuestos y crecimiento económico, Hassett ha defendido recortes de impuestos y una visión de estímulo al crecimiento a través de la inversión empresarial. Entre sus fortalezas, un sólido perfil académico y político, su experiencia en la Casa Blanca y en debates de política económica de alto nivel. Otro de los candidatos seleccionados por Bessent es Kevin Warsh, miembro de la Junta de Gobernadores de la FED entre 2006 y 2011. Ha trabajado también en Morgan Stanley en fusiones y adquisiciones y en el gobierno como asesor económico. Warsh combina una experiencia bancaria y en Wall Street con su experiencia política monetaria y es conocido su papel durante la crisis financiera de 2008. Este candidato podría percibirse como más cercano al establishment tradicional de la FED. Christopher Waller, gobernador actual de la Reserva Federal, se ha posicionado también entre los candidatos a sustituir a Powell al frente de la FED. Antes de su cargo de gobernador de la Reserva Federal, Waller fue vicepresidente ejecutivo y director de investigación del Banco Regional de la FED de San Luis y académico universitario con cargos en la Universidad de Notre Dame y en la de Kentucky. Waller no tiene la misma exposición política que otros candidatos y cambiar de gobernador a presidente implicaría un mayor salto institucional. Michelle Bowman es la única mujer en la lista de candidatos, miembro de la Junta de Gobernadores de la FED desde 2018. En 2025 asumió el cargo de vicepresidenta de supervisión de la FED. Tiene un perfil regulatorio fuerte, experiencia práctica con bancos comunitarios y podría aportar una perspectiva diferente al perfil de otros candidatos más académicos o financieros. Y terminamos el repaso de los candidatos a ser el próximo presidente de la Reserva Federal con Rick Rieder, actual director de renta fija global de BlackRock. Ha gestionado billones de dólares en activos y trabajó en Lehman Brothers. Entre sus fortalezas, un gran conocimiento de los mercados financieros, aunque no tiene experiencia tradicional en la conducción de la política monetaria, lo que podría ser visto como menos convencional para liderar la FED.
Vamos a repasar cómo nos cuentan la información geopolítica de la jornada, las noticias más relevantes, los principales medios internacionales, dependiendo de la empresa que está detrás, dependiendo del país del que provienen, tienen distinto sesgo y eso es lo que destaca para nosotros Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Primer viaje de Trump al sudeste asiático, lo sabemos, lo estamos contando desde su regreso al poder. Y en Tailandia, el Bangkok Post se hace eco de su paso por Malasia en el marco de la cumbre de países del sudeste asiático. Allí el presidente estadounidense y el primer ministro malasio Anwar Ibrahim han firmado un acuerdo comercial y un pacto sobre minerales críticos. Según el medio tailandés, se trata de una forma de contrarrestar el endurecimiento del acceso de China a las tierras raras. Sabemos que Trump también ha aprovechado su visita para reunirse con Lula, con el presidente brasileño. Y según Russia Today, es decir, la prensa rusa, ambos líderes estarían cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo comercial. De hecho, el presidente brasileño ha declarado tener la buena impresión de que muy pronto no habrá problemas entre Estados Unidos y Brasil. Asimismo, ha añadido que está convencido de que en pocos días habrá una solución definitiva entre ambos países. La siguiente parada para Trump era Japón. Lo hemos visto saludando al emperador, a Naruhito, y le espera la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, y eso... Sobre ello, observa The Guardian. Según el rotativo británico, Takaichi lidera un gobierno minoritario y necesita una reunión exitosa con el presidente estadounidense para ganarse el apoyo del Parlamento nipón, en un momento de tensiones comerciales con Washington. Afortunadamente, dice el medio británico, su mentor, el mentor de Takaichi, que fue Shinzo Abe, es uno de los favoritos de Donald Trump. Ahora Takaichi se perfila como una buena aliada, ya que tanto Trump como ella comparten recelos sobre las actividades de China en el Asia-Pacífico. De hecho, Trump podría aprovechar el encuentro, dice el medio, para presionar a Takaichi a aumentar el gasto en defensa. Por cierto que desde Rusia, Russia Today sigue de cerca no solo las visitas de Estado que está desarrollando Trump en Extremo Oriente, sino también, Pablo, las que podrían tener lugar próximamente, a futuro. Entre ellas, una visita a China. El presidente estadounidense ha afirmado que viajará a Pekín a comienzos del próximo año y que posteriormente recibirá a su homólogo chino en Washington. Además, Trump tampoco ha descartado, como les hemos contado, reunirse con Kim Jong-un si este lo desea, es decir, si el líder norcoreano está dispuesto, según ha dicho el propio Donald Trump. Por cierto que desde la propia China, uno de sus rotativos, el South China Morning Post, destaca que en medio de la cumbre de la ASEAN, Trump presidió el, por comillas, espectacular acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya. El tono de este medio chino parece más bien sarcástico, pues advierte que el enfoque del presidente estadounidense, al que denomina el espectáculo de los acuerdos de Kuala Lumpur, podría poner en riesgo su implementación duradera. Según el rotativo, Trump está intentando reafirmar sus credenciales como pacificador global, dice, tras haber mediado en la frágil tregua entre Israel y Hamas y haber contribuido a calmar tensiones entre India y Pakistán. Sin embargo, desde The Times of India destacan el carácter histórico del acuerdo. Así lo ha dicho el propio presidente estadounidense, quien, según el medio, ha utilizado la amenaza de aranceles más altos para lograr que ambos países se sienten a la mesa de negociaciones. Lo hace, ha dicho Trump, con el objetivo de salvar miles de vidas y llevar la paz a la región, igual que ha hecho, dice The Times of India, con India y Pakistán, un conflicto sobre el que el republicano, asegura este medio hindi, pretende seguir involucrado. Trump, por otro lado, también aprovechaba, lo sabemos, para felicitar a Javier Milei por su victoria en las elecciones legislativas y ese resultado el presidente estadounidense lo calificaba de aplastante. ¿Cómo lo ven los medios, Pablo? Desde Fox News parecen compartir el entusiasmo de Trump. Este medio conservador destaca que Milei ha obtenido una victoria decisiva en los comicios de mitad de mandato, ampliando su control del Congreso y dando nuevo impulso a su agenda de recortes del gasto y reformas de libre mercado. Por cierto que en Brasil, la Folha de Sao Paulo dice que la victoria de Milei es protagonista, tanto es así que es la que protagoniza la portada. Con una foto del mandatario radiante, el medio brasileño destaca que Milei ha logrado una sorprendente victoria al conquistar Buenos Aires, un bastión, destaca el medio tradicionalmente peronista. Y terminamos en el cono sur con el país vecino de Argentina, porque el Mercurio de Chile subraya que Milei ha conseguido los votos necesarios para seguir impulsando su proyecto reformista. Ha apoyado por buena parte del electorado y asestando con ello, dice el diario chileno, un golpe duro al partido peronista.
No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina, más todo lo que piden. Antonio, ¿Qué? enhorabuena, ha tenido una niña. ¿Una niña? Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Hungría se ha convertido en la principal voz disonante dentro de la Unión Europea. Sabemos que su primer ministro, Viktor Orbán, desafía reiteradamente a Bruselas, cuestiona las sanciones a Rusia, incluso llega a augurar la desintegración del propio proyecto europeo. En nombre de esa soberanía nacional húngara ha construido un modelo político que en innumerables ocasiones choca con los valores fundacionales de la Unión Europea, pero sigue resistiendo dentro del club. Analizamos en los próximos minutos cómo puede tensarse esa cuerda que busca realmente Orbán y cómo un país pequeño, pero hábil en el tablero regional, se ha convertido en el principal desafío interno, al menos, del proyecto europeo. Lo hablamos con Anxo Varela, director y analista de Geosede y analista del Centro de Estudios de Seguridad de la USC, la Universidad de Santiago de Compostela. Anxo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros de nuevo. Fíjate cómo hablamos de verso suelto, de enfant terrible. Orbán volvía a afirmar recientemente que la Unión Europea se está desintegrando. Ya no es cuestionar planteamientos, ya es una declaración gruesa. ¿Hasta qué punto esa idea refleja un análisis político real o cuánto hay de personaje y de estrategia para reforzar sus narrativas internas? Desde luego todo es narrativa. Es cierto, y lo hemos comentado en diversas ocasiones en estos micrófonos, que la Unión Europea no es desde luego un gigante a nivel geopolítico. La Unión Europea presenta diversos problemas desde el punto de vista de su poder frente al mundo, ¿no? Y en ocasiones incluso en sus relaciones con Estados Unidos, ya no solo de la Unión Europea, sino de determinados países a nivel particular, eso está claro, pero la Unión Europea es un actor protagonista a día de hoy. Es decir, en un mundo multipolar en el que estamos, pero de una creciente bipolaridad, ¿no? De dos sectores muy concentrados, la Unión Europea tiene que tener fuerza y la va a seguir teniendo. Sin embargo, desde hace unos años sabemos que existen distintos movimientos euroescépticos que han tenido un determinado papel y que sobre todo pues, se manifiestan dentro del Parlamento Europeo, ¿no? Sin embargo, la Unión Europea es un proyecto sólido y es un proyecto que es necesario. Es necesario, no lo digo yo solo porque sea europeísta, sino porque en un mundo como el actual, en donde Rusia cada vez tiene más fuerza, en donde China sigue con fuerza y en donde el Estados Unidos de Donald Trump también tiene pues unos virajes, desde luego, curiosos, España, Italia, Francia no tendrían su razón de ser sin ese apoyo de la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, estos discursos euroescépticos, estos discursos que van más allá del euroescéptico, es decir, estos discursos que se desalinean de los
digamos, de los versos que teje la Unión Europea, desde luego suponen un pequeño problema, ¿no? Lo hemos visto en la Italia de Meloni, lo vemos ahora con Orbán, aunque desde luego son perfiles muy diferentes, ¿no? Que pretenden desestabilizar y que de algún modo u otro lo consiguen, pero no de manera estructural. Fíjate, Anso, sabemos que Hungría es un país pequeño en términos económicos, demográficos, incluso territoriales. Tiene el tamaño, grosso modo, de Castilla y León. Pero demuestra cierto peso, cierta influencia regional. ¿Cómo crees tú que logra proyectarlo? ¿Es una cuestión simplemente de carisma político de su líder? ¿Hay claves por debajo, el grupo de Visegrado, historia compartida? No lo sé. Tal y como dices, Hungría no es desde luego una potencia europea, ¿no? Pero sí que es un actor regional que tiene una influencia en Europa. Influyen distintos elementos. Es decir, Hungría aproximadamente tiene 10 millones de habitantes, pero lo acabas de decir tú, forma parte del grupo de Visegrado, ¿no? Polonia, Chequia y Eslovaquia. Entonces, su posición geográfica en el corazón de Europa, de alguna u otra forma, ese control de las rutas energéticas, también el control de las rutas logísticas, todo esto tiene, desde luego, su influencia, ¿no? Y después, por supuesto, la relevancia que tiene Víktor Orbán. Es decir, el hecho de que el presidente haya buscado proyectar esa identidad soberanista frente a Bruselas y que se haya presentado como un defensor de esos valores tradicionales y del nacionalismo frente al globalismo europeo, lo que ha hecho es darle una fuerza que en ningún otro momento se hubiese pensado, ¿no? Por lo tanto, hemos pasado de que Hungría es un socio pequeño a convertirse, desde luego, en una voz disonante, ¿no? Bueno, aquí en España se me ocurrían múltiples ejemplos que no voy a poner, pero de partidos que apenas tienen votos y, en cambio, tienen un poder muy relevante para la política nacional, ¿no? Por lo tanto, la clave en este caso es Víktor Orbán y el proyecto político que ha construido. Al margen de ello, ¿existen elementos objetivos? Sí, por supuesto. Es decir, su localización geográfica y el momento en el que estamos. Estamos en un momento en el que acercarnos a Rusia, en este caso por parte de Hungría, también tiene su relevancia, ¿no? Es decir, al final esos posicionamientos geopolíticos, esos vínculos diplomáticos y de amistad entre países, pues también hace que la posición de Hungría haya sido protagonista. ¿En qué medida crees entonces que este discurso de Orbán va en clave propia y de sus intereses, los de su país e incluso los suyos solo, o pretende hacer parroquia y generar una corriente de pensamiento similar, más amplia dentro de la Unión Europea con otros socios? No creo que esa sea la pretensión de Orbán. Es decir, lo que ha hecho Orbán es construir un régimen híbrido, lo digo yo, que soy, que trabajo estos temas, ¿no? Entre lo que es una democracia formal y un autoritarismo, ¿no? Entonces, Orbán, ¿por qué lo hace? Porque quiere perpetuarse en el poder. Es decir, yo creo que lleva gobernando casi de manera ininterrumpida desde el año 2010 aproximadamente. Entonces, simplemente está utilizando este tipo de elementos porque sabe que venden y porque saben que llegan a un electorado, ¿no? Es decir, el hecho de que Hungría se mueva entre Rusia y Europa con un pragmatismo que de manera absoluta irrita a Bruselas, y no solo a Bruselas, ¿no? Sino también a la OTAN, no es nada más que para intentar precisamente acercarse a Rusia, ¿no? Es decir, acercarse a Rusia y mantener ese discurso disonante. ¿Por qué se acerca a Rusia? A partir de acercarse a Rusia, lo que ha conseguido es que se bloqueen determinados fondos de la Unión Europea en dicho país, ¿no? Y precisamente ese es un argumento que él utiliza para justificar cómo Europa no ayuda a su país, sino que supone una serie de trabas y lo único que supone son, pues eso, obligaciones fiscales, obligaciones en cuanto a normativa, directrices que vienen de la Unión Europea, pero en cambio, en el acceso a fondos no hay ningún tipo de beneficio, ¿no? Cuando realmente es mentira. Es decir, no es que a Hungría se le desprecie, sino que hay que cumplir una serie de condicionantes para poder llegar a ser beneficiario de determinados fondos, pues por ejemplo en esta materia, ¿no? Pero desde luego su posición con Rusia es de las cuestiones más relevantes en este plan. Anxo. De hecho, bueno, ¿me permite? Sigue. En relación con la invasión de Ucrania, es decir, mantiene una relación absolutamente ambivalente, ¿no? No rompe los lazos energéticos con Rusia. De hecho, hay un proyecto de energía nuclear, el PAX-2, creo recordar, que efectivamente Rusia es su aliado en dicha materia, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo creo simplemente que se trata de una serie de argumentarios que le permiten al perpetuarse, le permiten tener un discurso lógico en su país y le permiten seguir en el poder. No busca ningún tipo de alianza y tampoco puede, porque hablaba yo antes de Meloni. Es cierto que Meloni se le podría calificar como euroescéptica, ¿no? Pero fijémonos, lo hace desde la lógica institucional, está en las instituciones, participa de las instituciones. De hecho, sorpresivamente, apoyó también a la flotilla, ¿no? Decisión criticable desde mi punto de vista, pero en todo caso, vemos como Meloni, que pareciese una rupturista, no lo es tanto, ¿no? Por lo tanto, no es sencillo que Orbán cree parroquia.
como tú dices, porque las parroquias, cada una tiene sus propios intereses y no van a confluir, desde luego, en el de todos. Anso, permíteme que aproveche tu carácter de jurista y además europeísta para plantearte esa aspiración que él al menos enarbola, Orbán me refiero. Dice que la Europa de Bruselas no va a ninguna parte, que él defiende una Europa de naciones. ¿Eso es un modelo que plantea algo distinto, que puede satisfacer al ciudadano europeo porque cumpla algo que ahora mismo no estamos teniendo con la Unión Europea? ¿Algo diferente respecto del marco institucional actual? ¿Cómo lo analizarías tú y cómo lo desmontarías en tal caso? Bueno, la pregunta desde luego es interesante, ¿no? En todo caso, el problema de Europa, para que me entendáis, no es con su configuración jurídico-estructural, ¿no? El problema de Europa es precisamente cómo se manifiesta con las competencias que tiene. Yo creo que no plantea un problema para la población las competencias que forman parte de la Unión Europea, y entendemos, tanto en España como en otros países, que la Unión Europea y sus políticas sí que son positivas para nuestros estados, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista del Estado social, en donde determinados fondos han permitido pues, la construcción de carreteras, de bibliotecas, etcétera, en España, sino también desde el punto de vista del Estado de Derecho. Vemos cómo con la inteligencia artificial, el hecho de que Europa haya creado este reglamento en el año 2024 y otro tipo de normativa nos ayuda a los países a caminar, ¿no? Lo que se critica de Europa, de la Unión Europea, que no es lo mismo, es precisamente la parte regulatoria o la parte burocrática, ¿no? Por un lado. El problema, por ejemplo, del reglamento lo estamos viendo en, ¿favorece la innovación? No la favorece. ¿Nos permite ser competitivos? No nos lo permite. Pero digamos que la duda no está en el por qué, ¿no? Sino en el cómo. Ahí precisamente es donde está la cuestión. En el ámbito de la defensa, lo mismo. Es decir, aunque los estados son soberanos, está claro que las cuestiones de seguridad mutua, etcétera, pues deben depender, en todo caso, de algún otro modo, precisamente de esta coordinación europea, ¿no? Sin embargo, el problema es que esa política exterior está mal coordinada. Teníamos un alto representante, Borrell, que llegaba a donde llegaba, ¿no? Entonces, yo no creo que lo que está planteando sea algo distinto, sea algo nuevo. En Europa están plenamente reconocidos la soberanía de todos los países, han cedido determinadas competencias y desde nuestro humilde punto de vista son las adecuadas. La clave está en cómo se ejercen dichas competencias y en el papel que la Unión Europea tiene en esta materia, ¿no? Pero desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea, no plantea cuestiones diferentes, ni le interesa. Es decir, Orbán no tiene interés en una Unión Europea fuerte, ni lo pretende alcanzar. Eso le podría interesar a Meloni, que precisamente, aunque tiene ese afán conservador, lo que decíamos antes, lo hace desde una lógica institucional, ¿no? Orbán lo que pretende es el absoluto rupturismo. Para terminar, precisamente, te voy a pedir que te mojes. Ha llegado a decir recientemente, este mismo mes, sin ir más lejos, que no se incorpora al euro porque es un proyecto fracasado y que está dentro de la Unión Europea solo porque le conviene ahora mismo, pero que cuando no le convenga, que se irá fuera. Yo te pregunto, ¿esto es una butad? ¿Se llevará a cabo? ¿Crees que se llevará a cabo? ¿O incluso se cansará antes Bruselas de todas estas salidas de tono y se verá Hungría disminuida en alguno de sus derechos, pues de voto, a la hora de acceder a fondos que en algunos casos se han visto paralizados? ¿Qué crees que pasará antes? El problema que tenemos aquí, lo comentábamos en un comienzo, es precisamente que en aquellas decisiones en las que se requiere unanimidad, pues lo que hace en este caso Hungría es bloquear, ¿no? Lo ha hecho con sanciones a Rusia, lo hace en otras materias. Sin embargo, y aquí es un problema que tiene la Unión Europea, no estamos ante una Unión Europea fuerte, ¿no? Por lo tanto, tampoco podemos prescindir, desde luego, ni dejar a un lado cualquiera de los países, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, a lo que le tocará a la Unión Europea es hacer pedagogía, es a lidiar con Orbán, que es desde luego quien está dirigiendo la política húngara, y a posicionarse. Sabemos la injerencia que ha tenido Rusia en diversas elecciones, y ya no solo en las elecciones, sino en el día a día de la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, a la Unión Europea lo que le corresponde es estar cerca del ciudadano, informar de la relevancia que tiene para los húngaros y para el resto de la población de la Unión la propia persistencia de la organización, y al margen de ello no creo, y me mojo tal y como me propones, que haya ningún tipo de cambio en esta materia. No le interesa a Rusia, no le interesa a Hungría, no le interesa a nadie, perdón, a la Unión Europea ni a Hungría. Igual a Rusia sí que le interesa, ¿no? Sí. Simplemente para concluir, lo que pretende Hungría en este caso es acercarse a Rusia, pero es, desde luego, desde un punto de vista pragmático. Es decir, depende estructuralmente de la energía rusa y es simplemente esa visión pues que lo que pretende es acercarse, pero narrativamente, para poder conseguir más cosas dentro de la Unión. Una Hungría, estando en donde está, no tendría lógica de manera si no está en el marco de la Unión. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Anso, muchas gracias como siempre por tu análisis. Un abrazo y hasta la próxima.
Nada, faltaría más. Muchas gracias. Recordad, la unión entre Orbán y Rusia es una alianza, desde luego, de intereses y no ideológica pura. Queda dicho. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que Estados Unidos y China están librando ahora mismo una guerra de superpotencias por la hegemonía mundial sin disparos, con consecuencias, eso sí, que pueden estar reconfigurando, de hecho, el orden mundial a futuro. Washington impone aranceles y restricciones extraterritoriales. Pekín responde con la que es ahora mismo su arma más poderosa, su as en la manga, el control casi absoluto que tiene sobre las tierras raras, esos minerales, esos metales esenciales para la industria tecnológica, militar, energética de este siglo XXI. Y con motivo de las cumbres que se están desarrollando en Asia, y en concreto de la de Corea del Sur, en la reunión, con la mirada puesta en esa reunión entre Xi y Trump, analizamos qué cartas está jugando cada potencia, qué riesgos entraña la guerra geoeconómica y si hay espacio para la distensión. Lo vamos a hablar con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Un placer, como siempre, estar aquí contigo. Miguel Ángel, esa cumbre de Corea del Sur parece que ofrece un espacio de diálogo interesante entre Xi Jinping y Donald Trump. En tu opinión, ¿qué expectativas reales hay de que haya una distensión duradera? Porque sabemos que los acuerdos entre estas dos potencias últimamente, no hay más que ver los de Madrid, duran lo justito. Sí, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya ha habido conversaciones previas bastante serias, contundentes, al igual que los movimientos previos. Es decir, venimos de un contexto donde las tierras raras han, ocupado gran parte de la conversación en la negociación de estos dos países desde abril, que China ya avisaba con que iba a endurecer las licencias de exportación, y hace un par de semanas Trump proponía ese arancel de 100% de aranceles a las tierras y a otros, tecnologías chinas, y necesitan de encontrar un diálogo bastante serio y a futuro. Los dos negociadores por parte tanto chino como estadounidense, Li Jiangang y Jamieson Greer, apuntan a que el acuerdo va a sustentarse, digamos, en una necesidad de dos caminos estratégicas y de la que ambos actores dependen. Así que vamos a ver qué tal se dan las conversaciones ahora en Corea del Sur, pero las estimaciones son bastante positivas. Sabemos, respecto de las tierras raras, que China controla la mayor parte de la producción, pero sobre todo del procesado de esas tierras raras, que son elementos esenciales para la industria tecnológica y militar de Estados Unidos. Da la sensación de que ahora mismo China tiene una ventana de superioridad sobre Estados Unidos, y se demuestra en que la beligerancia, la agresividad de Estados Unidos respecto de otros socios ha sido mucho más contundente. Respecto de China ha ido dando pasos para atrás continuamente, pero también da la sensación, con los acuerdos, por ejemplo, con Australia, de que Estados Unidos intenta que se cierre lo antes posible esa ventana de superioridad, ¿no? Sí, totalmente. Es más, en estos días, aprovechando la visita de Trump a Malasia, ya ha cerrado acuerdos marcos con 4 países principalmente, con Australia, Vietnam, Malasia, Camboya y Tailandia, con los que, va a intentar favorecer esa cooperación estratégica en términos de intercambio de minerales estratégicos que conforman estas 17 minerales que se llaman tierras raras, a los que se denominan tierras raras, y por su parte, China es consciente de, prácticamente su monopolio en este sector. Ya lo decía Deng Xiaoping en la década de los 90, decía, en Oriente Medio hay petróleo, nosotros tenemos tierras raras. Ya desde entonces apuntaba que China iba a controlar esa, producción y refinamiento de las tierras raras, y en este sentido ha creado una red de conglomerados estratégicos de los cuales siempre se ha servido de cierta interdependencia.
como bien indicaba, posee el 90% de las reservas estratégicas a nivel del mundo, pero su diferenciación está en el refinamiento y la producción. Australia lo está intentando, Japón desde el 2010 ha pasado de depender en un 90 a un 60% de las tierras raras chinas e incluso aspira a depender solamente del 50%, que aunque es mucho, digamos, la variación es considerablemente importante. Es decir, se está viendo una serie de movimientos, tanto por parte de Estados Unidos como de China, a la hora de intentar reposicionarse. Por una parte, Estados Unidos busca acabar con ese monopolio chino, y por la parte, digamos, China van a intentar seguir apresurando y presionando para que este cambio no se dé. A veces, cuando hablas con chinos, hablábamos aquí en el programa mismamente con el embajador de China en España, lamentan que las medidas que se utilizan contra ellos, en su opinión, están destinadas fundamentalmente a evitar que alcancen el nivel occidental, que en algunos casos es superior, pero quiero decir el máximo nivel que hay ahora mismo en Occidente, que sería el de Estados Unidos. Hablan de una suerte de boicot contra su capacitación tecnológica máxima. Te ponen como ejemplo pues las redes de 5G de Huawei, cuando dicen que simplemente se paralizaron con la excusa de la seguridad nacional, pero que en realidad era porque los equivalentes en Occidente, como Cisco y similares, no estaban al nivel tecnológico de Huawei, y a partir de otras herramientas se consiguió dilatar el proceso para equiparar los niveles. ¿Hay algo de cierto en tu opinión en todo esto? Porque al final todo esto son guerras de predominancia y de hegemonía. Sí, por supuesto, y más en una etapa en la que la información es vital, el traspaso de datos, el control de los mismos, es decir, es fundamental. Dentro de las negociaciones incluso de esta próxima cumbre ahora en Corea del Sur entre Trump y Xi Jinping, va a estar sobre la mesa la cuestión de TikTok, de ByteDance, o sea, que también tenemos que tener en cuenta todos esos tipos de factores y, por supuesto, Rafa, que aquí atendemos a estrategias de disuasión, incluso desde mi opinión, en cuanto a qué tipo de tecnologías dejamos entrar en nuestros países en pro de una seguridad nacional más o menos favorable a China en este sentido. Ellos son bastante reacios en sus políticas comerciales a dejar entrar empresas de fuera y, por lo tanto, digamos que se está viendo cierta chispa en Occidente también a decir, oye, vamos a estar más precavidos quizás, porque claro, la tecnología de uso dual es bastante fácil de implementar y, por supuesto, también incrementa las posibilidades de peligro, por lo que, claro, cuando nos hablan desde el punto de vista chino, nos están boicoteando, nosotros podríamos decir lo mismo, pero ciertamente está escalando a los niveles diplomáticos más altos. Y como te decía, responde indudablemente a esa capacidad de innovación, de tecnología militar y de tecnología de uso dual que cada vez estamos viendo más en nuestros día a día, es decir, nuestros aparatos móviles, los satélites, los radares, es decir, es un tema bastante acuciante y bastante interesante, pero que se están dando movimientos seguros. Decíamos que una de las bazas fundamentales de China era ese predominio en el refinado de las tierras raras. Washington, entre sus armas, por lo menos a mí me llama especialmente la atención, más allá de ser la primera economía del mundo, el primer ejército del mundo, etcétera, es lo que ellos llaman la excepcionalidad, ¿no? Aplican sanciones y restricciones extraterritoriales para impedir que terceros países hagan negocios o empresas particulares de terceros países hagan negocios con sus enemigos económicos. Esto al final afecta no solo a los contendientes, afecta al sistema comercial internacional global, a compañías de terceros países. Está el ejemplo de ASML. No le vendas máquinas a China porque a mí no me interesa. Es tremendo. Exactamente, y va en contra de los principios que Estados Unidos lleva liderando desde prácticamente el fin de la Segunda Guerra Mundial, ese libre comercio, competitividad, etcétera, pero cada vez estamos viendo más esfuerzos de Estados Unidos de intentar controlar su cadena de producción y de valor, digamos, en este sector como es el de las tierras raras, el tecnológico y relacionado, de una forma más agresiva. Y también, por otra parte, Rafa, estamos viendo cómo otros países también se predisponen a ello. ¿Cómo lo hacen? Pues intentando reforzar estas alianzas con Estados Unidos. El caso más claro en este sentido lo podemos ver en Japón y en Australia, que aunque sean dos países que están desarrollándose también en el campo de las tierras raras, apuestan cada vez más por un cierto aislamiento a China en pro de fortalecer a Estados Unidos y decir, oye, aquí vamos a intentar prohibir el cerco de determinadas empresas nacionales incluso, para que no negocien con esto. Es decir,
Desde 2018, por ejemplo, Estados Unidos elimina los aranceles a las tierras raras porque va en contra de su autonomía estratégica. No obstante, impide también a determinados socios comerciar con China en este sentido. Es una forma, digamos, dual de poner estratégicamente a China en una situación más compleja, pero que también te digo, Rafa, queda camino por delante porque el control chino sobre este sector es bastante amplio y sólido. Claro, y además es que da la sensación de que Trump, con enseñar un mapa con yacimientos o presuntos yacimientos, ya tiene compensadas las necesidades. No es así. Poner en marcha una industria de este tipo, tan contaminante, tan compleja, es verdaderamente complicado. Te pregunto, para ir terminando, estamos en una guerra por la hegemonía global, en mi opinión, que en este caso se manifiesta de forma económica. ¿Podemos hablar de equilibrio de fuerzas ahora mismo? ¿Una de las dos potencias tiene más margen de maniobra que otra? ¿Cómo lo ves tú? A ver, si hablamos concretamente de tierras raras, es un sector fundamental para el futuro del desarrollo de la innovación tecnológica y sobre todo aplicada al ámbito militar. Por lo tanto, tendrá una repercusión indudable en el equilibrio de poder mundial. No obstante, sí es cierto que China maneja cierto margen más amplio que el de Estados Unidos. Estamos hablando que de 2020 a 2023 Estados Unidos importó el 100% de las tierras raras de China, por lo tanto, digamos que la carrera la va liderando China, pero no obstante estamos hablando de Estados Unidos que por supuesto tirará de agenda internacional, de alianzas, está viéndose cada vez un esfuerzo más por intentar proyectar ese liderazgo en la región del Indo-Pacífico, que va a ser fundamental también dentro de esta contienda, digamos, pero sí es verdad que vamos a ver una carrera de rearme económico, como bien indicabas en esta capa, mediante una mayor, autarquía, es decir, una búsqueda de intereses propios frente al del rival geopolítico y donde las tierras raras ya van a dejar de ser tan raras para convertirse, digamos, en nuevo petróleo o de la era digital en la que nos situamos y en el que el mundo ya está tomando nota y por lo tanto va a ser crucial de aquí a unos años. Tenemos poquito tiempo, te pido una respuesta corta. Si hacemos una analogía con el final del 19 y el principio del 20, la potencia predominante Reino Unido controlaba el comercio internacional, la pujante Alemania era cada vez mejor en lo manufacturero, luchaban por el predominio económico y acabaron enfrentándose en una guerra mundial. ¿Vamos a ver eso o ahora estamos en otro punto? Solo espero, Rafa, que el pronóstico de Graham Allison no se cumpla, no veamos otro nuevo enfrentamiento entre potencias a escala por lo menos militar como lo hemos visto en anteriores siglos, pero sí es cierto que la tensión va a ser, digamos, la característica principal en la relación de estas dos potencias y hablaremos de competición estructural sin ningún tipo de duda. Miguel Ángel Medián, analista internacional, consultor de asuntos públicos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Otro abrazo para ti. No hay tiempo para más, hasta aquí hemos llegado, hemos reflexionado de muchos asuntos, todos de información geopolítica, Hungría y la cumbre, sí, Trump incluidos. Sean felices, pasen buena tarde y sigan acudiendo a Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Saber de vinos no es un lujo, es una ventaja. Con los cursos WESET de Arte & Drinks aprenderás a catar, seleccionar y recomendar con criterio, ya seas profesional del sector o aficionado. Formación certificada, presencial u online para quienes valoran el conocimiento riguroso y con buen gusto. arteanddrinks.com, porque el conocimiento también se degusta. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Mar Azul, el poder del mar ahora en tu día a día. Pregunta por él en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es.
SIMED, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, es el gran punto de encuentro para profesionales, inversores y empresas del sector. Un espacio donde se analizan los retos del mercado, la innovación, la sostenibilidad y las nuevas formas de habitar. Del 13 al 15 de noviembre, Málaga será el escenario de las claves que marcarán el futuro del inmobiliario. SIMED 2025. Nuevos tiempos, nueva visión. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.